Bien, pues buenas tardes, gracias a todos por estar acá. Ha sido una mañana bastante movida en el CIS, es un gusto para Récord estar participando de nuevo en este evento que reúne pues, a todos ustedes, a todos los colegas de la industria. Vamos a hablar con un personaje fundamental en la industria futbolera de nuestro país, un personaje que tiene que ver con la administración del fútbol desde la Federación Mexicana de Fútbol. Guillermo Cantú, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Un placer, buenas tardes, gracias por la invitación, estoy muy contento de estar aquí. Yo creo que no necesitas presentación, pero para quien no ubique todo el background que tiene el secretario de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, un futbolista y particularmente yo me siento muy halagado de que estés aquí porque yo soy atlantista, un jugador del Potro que fue campeón en la 92-93, jugaste también en León, en Celaya, ¿no? Y después, bueno, pues también recorrió otros aspectos de la industria como directivo, como empresario en otros clubes y fue parte fundamental de la Federación Mexicana de Fútbol desde la Comisión de Selecciones Nacionales, especialmente con aquel título de la Sub-17, ¿no? Cuando se logró en 2005 el primer título mundial para nuestro país. Unos años después regresa justamente en 2015, en agosto de 2015, como secretario general del organismo. Memo, de entrada, ¿cuáles son las funciones de un secretario general? ¿Cuáles son los retos que tiene hoy esa posición, esa plaza? ¿Cuáles son los objetivos que tiene el secretario general dentro de la Federación Mexicana de Fútbol? Mira, uno de los principales de lo que normalmente hace un secretario general. Yo tengo la fortuna de estar en una federación hoy donde el presidente también es un presidente ejecutivo, o sea, no es un presidente como, estoy hablando de Decio de María, ¿no? El presidente, la figura del presidente de la Federación Mexicana de Fútbol durante muchos años era una figura, no quiero decir decorativa porque no era decorativo, pero sí era menos ejecutivo, era un tema más de una figura, digamos, un poco inalcanzable, ¿no? Y en ese sentido yo tengo la fortuna de estar en esta organización donde el presidente es un presidente ejecutivo y que gracias a que él cuando estuvo en la Secretaría General empezó una transformación muy grande y muy profunda en el fútbol mexicano, ¿no? Estamos hablando de hace 14, 15 años. El secretario general en la administración actual del fútbol es un director general, ¿no? Un CEO como se maneja, pero yo en este contexto que les estoy platicando es sui generis en ese sentido porque el presidente también tiene un tema, él lleva todo el tema político con FIFA y con CONCACAF, y además que ha tenido una experiencia previa a su entrada al fútbol en las cuestiones de administración pública y eso ha ayudado muchísimo. Entonces, nosotros nos complementamos muy bien. O sea, yo veo en la parte operativa, por supuesto, que todo cae en mi área. Bueno, dependen de mí pues muchas personas, los directores generales de la federación. Sin embargo, por esta complementariedad que tenemos Decio y yo, nos repartimos bastante bien la chamba, ¿no? Ok, o sea que recibes muchas instrucciones y también aprendizaje de lo que Decio de María te dice. Mira, yo afortunadamente trabajo, mi jefe, que en este caso es Decio, yo lo admiro mucho. Él me invitó, cuando originalmente empezó esta transformación, él me invita a ser parte de la federación como director general de selecciones nacionales. Él era el secretario general, el CEO, ¿no? y puso cuatro direcciones generales. Obviamente el de finanzas, administración de finanzas, el de marketing, comercialización, ventas, y la liga, o sea, el director deportivo, que en aquel entonces era Enrique Bonilla, y que hoy es presidente de la Liga MX, y la Dirección General de Selecciones Nacionales. Y te estoy hablando, eso fue en el 2004. Del 2004 a la fecha
la transformación y el crecimiento ha sido impresionante, ¿no? Llegaste en 2015, regresaste ahora con este cargo de secretario general. La pregunta en torno a la que gira el evento en el que hoy estamos tiene que ver con la innovación. Hoy que regresas a la federación, en estos términos de hacer cambios para alcanzar estos objetivos, de introducir cambios para mejorar todos los procesos, ¿qué es lo que destacas tú en la federación que ha sucedido ahora que regresas y que, bueno, pues que lo estén aplicando ya dentro de la federación? Mira, esta federación ha crecido muchísimo. Te estoy hablando, hace 14, 15 años, los equipos de primera división en aquel entonces tenían que ponerle dinero a la federación para que ésta subsistiera, ¿no? Hoy tenemos, gracias a un producto impresionante que tenemos que se llama la Selección Nacional de México, podemos tomar parte de ese dinero y reinvertirlo o invertirlo en los jóvenes de este país para el fútbol. Entonces, pasamos de ser una federación donde los equipos le ponían dinero a convertirnos en una federación en la que se puede tomar parte de esos ingresos y ponerlos para el desarrollo de los jóvenes en fuerzas básicas, en selecciones nacionales y desarrollar el talento que hay en México. Nos falta muchísimo camino por recorrer, pero creo que eso es una gran transformación que se da a raíz de una persona que tiene esta visión y que empieza a aglomerar a otros que piensan más o menos como él, ¿no? Hablábamos de un factor que generalmente no se ve, que generalmente términos de innovación tienen que ver con tecnología y ¿no? con otras cosas que son un poco más palpables. Pero tú reconoces algo de innovación que está sucediendo hoy en la Federación Mexicana de Fútbol. Platícanos un poco de ese concepto. Sí, mira, de hecho lo platicábamos afuera y antes, ¿no? Tú y yo, y se los comparto a ustedes. A veces confundimos la innovación con el cambio tecnológico, ¿no? Hay muchos ejemplos, de hecho hay muchos libros, hay todo el día, si te metes en internet, hay cambios tecnológicos impresionantes. El hecho de ver a Uber, por ejemplo, ¿no? Que está sustituyendo al taxi, como lo conocemos, y se ha convertido en una empresa de transporte colectivo, individual, ¿no? O sea, suena raro, pero es prácticamente tú buscando una manera más eficiente de transportarte, pero es masivo, ¿no? Porque es muy grande y es una inversión impresionante. Ese es un cambio que gracias a la tecnología se puede dar, es una innovación. Pero también hay innovaciones, por ejemplo, Aeroméxico. Me acuerdo cuando empezó, y no sé si los que viajan en avión se han dado cuenta que tú te pones en la línea y empiezan a ocupar primero, pasan primero los que están empiezan a llamarlos por grupos y es el grupo donde estás pegado a la ventana. Entonces entras y primero pasan los que están pegados a la ventana y después pasan los de en medio y después pasan los de los pasillos. Es una innovación, o sea, muy sencilla, es un tema de muy bajo costo y hace más eficiente la entrada al avión por una sola puerta de todos los pasajeros. Entonces creo que ahí hay a veces confundimos el tema de la innovación con el cambio tecnológico. Nosotros, por ejemplo, en Federación, y es algo que platicábamos Decio y yo desde que Decio era secretario general y de repente cuando tienes algún día para planear en un futuro, pues platicamos, oye, pues algún día yo le decía, va a ser presidente de la Federación. Y me decía, no, bueno, eso ni por error. Y bueno, hoy está ahí. Me hace el favor de invitarme porque además de que lo admiro, trabajamos muy bien juntos y tratamos de incorporar esa parte. Yo sigo insistiendo que una gran innovación es cuidar a la persona, ¿no? O sea, y en Federación eso tratamos de hacer, con todos los errores que podamos cometer, ¿no? Porque sí creo que la gran inversión está en eso, en la persona, ¿no? En los jóvenes y en los medianos y en los grandes. Si somos capaces de hacerlos sentir como persona y no como un objeto, creo que esa es una gran innovación, a pesar de que estamos hablando de años y años de evolución del hombre, ¿no? Y creo que volvemos
otra vez a lo mismo, que es cuidarnos, ¿no? Cuidar, gastarle tiempo a la persona, y creo que es fundamental para el crecimiento de cualquier organización. Estamos hablando del factor humano, de lo que hace hoy la Federación Mexicana de Fútbol, que quizás no es necesario decirlo, pero es punta de lanza, no solamente en nuestro país o en términos deportivos, sino también con otras federaciones en el mundo. Generalmente los cambios, muchos de los cambios se generan a raíz de una crisis, de un momento difícil. Aquí quiero detenerme en un momento en el que seguramente muchos de ustedes que participan en la industria de alguna forma, como un actor, como un aficionado, como un medio de difusión, como marca, etcétera, vivimos un episodio bastante nuevo para lo que había enfrentado la Federación Mexicana de Fútbol, y me refiero concretamente a aquel 7-0. Un evento en el que, bueno, nos sacudió a todos, ¿no? Desde el factor aficionado hasta el factor industria. Esto seguramente provocó un cambio o algunos movimientos dentro de la Federación Mexicana en su proceso para alcanzar los retos, ¿no? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué cosas positivas se han rescatado desde ese momento? ¿O en qué momento van de todo este proceso para poder asimilar, reflexionar y aplicar cambios después del 7-0? Primero, no hace mucho que pasó, fue ha sido un evento traumático, ¿no? O sea, un episodio muy fuerte, muy duro por el lugar en el que estamos y por la pasión que tenemos por el fútbol en este país. Y donde además como país somos muy poco tolerantes al fracaso, ¿no? O sea, y creo que para poder lograr el éxito en cualquier lugar o en cualquier forma, necesitas pasar por esa estación. O sea, pasas por la estación del fracaso, del trancazo, o del ridículo, ¿no? Porque a veces uno se hace una idea de sí mismo, y cuando te pasan estas cosas dices, no, es que no fue a mí, ¿no? Y es un hecho, o sea, está en la historia, lo tenemos marcado, o sea, estamos tatuados los que hemos vivido eso. Y también no nos podemos quedar ahí. O sea, yo lo he dicho en muchas entrevistas porque invariablemente regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, yo veo las entrevistas de Juan Carlos Osorio y siempre empiezan, oye, ¿qué vamos a hacer? Porque el 7-0 y el 7-0, y necesitamos también aprender de nuestros errores. Y en este país, en el fútbol, y hay muchos ejemplos, somos poco tolerantes a eso, y es muy importante aprender o sea, no se hace experiencia si no tienes conciencia, ¿no? O sea, si no haces conciencia de lo que has vivido, si no sabes por qué te fue bien o por qué te fue mal, entonces acabas por repetir y por cometer a veces los mismos errores, y me incluyo, ¿no? O sea, porque nos ha pasado a todos, y pues yo no soy la excepción. Sin embargo, para que se convierta en experiencia necesitas aprender de eso. Y para nosotros fue un shock muy grande. Yo creo que recibíamos todos de parte de amigos, conocidos, compañeros, no se diga obviamente de los medios de comunicación y del público en general, pues un ataque impresionante por no sentir, o sea, porque todos tenemos ese deseo de grandeza, ¿no? O sea, ese deseo de lo más grande, no de grandeza, de lo más grande. Está impreso en nuestros corazones, o sea, queremos lo más grande, queremos lo más bello, queremos lo más justo, y todo lo veíamos como algo que iba en contra de nuestro deseo tan grande que es ser campeones del mundo, ¿no? Por poner un ejemplo en este tema del fútbol. Entonces primero empezamos a ver hacia adentro, a ver qué hicimos, pues dónde la regamos, ¿no? ¿Por qué nos hicieron 7? Y ha sido, para mí, lo digo en este foro y lo he dicho en otros lados, ha sido una bendición, porque gracias a eso hemos descubierto muchas cosas en los procesos, en la manera de dirigirnos. Nos dimos cuenta que teníamos un gran grupo, o sea, hay un buen grupo de jugadores. Pero de ser un buen grupo o un gran grupo a ser un gran equipo hay un camino larguísimo, y primero hay que darnos cuenta para podernos transformar, y la transformación es dolorosa, nos guste o no. Dentro de este grupo
cuando lo llegamos a hablar, descubriste una faceta o descubriste cosas distintas, nuevas, del líder del grupo en el tema deportivo, Juan Carlos Osorio, ¿no? ¿Sigues pensando que es el técnico ideal, o más bien, qué encontraste que no habías visto antes de Osorio después de ese 7-0? Más bien confirmé muchas cosas que ya había visto, vivido. Es un tipo, o sea, partamos de que ninguno de los que estamos aquí, y mucho menos los técnicos, son perfectos, ¿no? O sea, a veces creemos que, y por eso empecé hablando del tema de la innovación, atacando, o más bien fijándonos en la persona, porque si te fijas en la persona y le ayudas a crecer, o sea, porque si nos ayudamos a crecer, entonces avanzamos mucho más rápido. Y cuando sucede un evento como este o pierde tu equipo 3 o 4 partidos, ¿no? en algún club, el encabezado es el técnico está en la cuerda floja o ya se fue, ¿no? Porque así sucede. Y acabamos por no aprender de los errores. Y creo que lo comentábamos tú y yo. En la historia hay ejemplos. Estados Unidos estuvo en la guerra de Vietnam, bueno, dicen que 13 años, pero en realidad estuvo un año 13 veces. O sea, cometió el mismo error cada año 13 veces. Cuando se dieron cuenta dijeron, ¿sabes qué? Ya perdimos, vamos a reagruparnos y a entender qué fue lo que pasó. Pero cuando estás en el bosque, en el bosque metido, ves árboles, pero ves tantos que no sabes ni para dónde moverte. Cuando tienes el tiempo para verlo desde arriba, dices, no, pues es que el camino era, pues, te faltaban 10 metros, ¿no? Y salías del problema. Y sin embargo, y yo me incluyo también, he cometido esos errores en el pasado donde crees que quitando a una pieza se resuelve todo lo demás. A veces sucede, pero no puedes dejar de pensar que la persona acaba, si es capaz de convertirlo en experiencia, es decir, que pueda aprender de lo que ha vivido, entonces vas ganando, ¿no? Aunque hayas perdido. El problema es que esta experiencia o experimento y error te cuesta muchas críticas, bueno, es la selección mexicana, sí, es el deporte por excelencia de nuestro país y es un deporte que mueve masas, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir experimentando y aguantando estas críticas? Porque yo creo que incluso hoy hay gente que pide la cabeza de Juan Carlos Osorio. ¿Cómo hace el proceso la federación para aguantar estos golpes y seguir moviéndose en torno a los objetivos que se han trazado? Hijo, es que estamos en un mundo vertiginoso de mucho ruido. O sea, hoy el nivel o la cantidad de información que hay, te metes a Twitter o a internet y es una cantidad de información que no necesariamente te ayuda a tomar mejores decisiones porque es un bombardeo impresionante. Entonces hay que y eso es una parte de nuestra disciplina que a veces no cumplimos, pero sí aislarnos un poco de ese ruido y poder pensar estratégicamente, porque eso es fundamental en cualquier empresa. A veces te acaba absorbiendo el día a día, ¿no? Porque en cualquier empresa, en un periódico o en un medio de comunicación o un equipo de fútbol o una federación, pues te acaba el día a día, o sea, te absorbe y dejas de ver, estás dentro del bosque y no ves todo el panorama y a veces esa es parte de nuestra chamba, o sea, del presidente y mía y de nuestro equipo de colaboradores, porque yo no estaría aquí si no tuviera un grupo de personas comprometidas, trabajadoras, que ayudan a esta formación de pasar de un grupo a un equipo, porque también ellos son parte de esto. Y volviendo a lo mismo, o sea, necesitamos fijarnos en la persona. Y esa es una gran innovación en cualquier empresa, porque a veces crees que los procesos son muy importantes, el tener esa apertura, el observar qué es lo que está sucediendo, porque no hay como el que está ahí para que te diga qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y sucede en todas las empresas.
Te pregunto sobre otro tema que también encara hoy la federación, y este sí es otro tema nuevo para la federación y tiene que ver con el grito prohibido, con el problema que tiene la federación con FIFA de un grito que, si bien tiene una raíz negativa, no me quiero meter en el debate, ¿no? O sea, entiendo la postura de la federación, pero sí tiene que ver con un tema cultural, que contra eso pues no puedes luchar, ¿no? Tendrías que adaptarte a lo que están gritando los aficionados durante la liga, durante los partidos de la selección. ¿Cómo encara la federación una complejidad que tiene que ver con la cultura de un país y que del otro lado tienes a un juez como FIFA que te está pidiendo erradicarlo, ¿no? O sea, ¿cómo combatir eso? Mira, de hecho, volvemos a lo mismo, el sentarte con la persona o con las personas para poder comenzar un diálogo. Creo que es muy importante, o sea, reconocer las diferencias en las culturas de los diferentes países. México tiene una cultura, por su historia, diferente a Suiza, ¿no? O sea, cuando alguien en Suiza tiene que tomar una decisión por una palabra que traducida al inglés tiene una sola connotación, pues está fácil, ¿no? O sea, oye, pues esto es homofóbico y listo, se acabó, multa. Y lo que nosotros nos hemos cansado de decir es, oye, la palabra puto, porque esa es la palabra, ¿no? Además, no estamos en televisión, no va. Multa de la FIFA. Por lo menos no en vivo, entonces ahí le cortan. Pero la palabra en México y en muchos países de habla hispana tiene diferentes connotaciones. Es más, tiene connotaciones hasta positivas. Y uno de esos ejemplos es cuando Messi y el Barcelona recibieron al Manchester City en la Champions, en la vuelta de Pep al Nou Camp, Messi ganan 4-0 y Messi, si mal no recuerdo, hace 3 goles, ¿no? Hace un hat-trick. No recuerdo. Pero la portada al día siguiente en algunos medios españoles decía, la portada era una foto de Messi con el balón y pone el puto amo, ¿no? Entonces, era una frase que había patentado Guardiola precisamente. Bueno, pero es una connotación, es la misma palabra en un contexto diferente y es una connotación positiva, ¿no? Y no tiene nada que ver con la traducción única y exclusiva que tiene la palabra en inglés, que es un tema, sí, la traducción sí es homofóbica, pues por supuesto, ¿no? En este tipo de temas o de, vamos a llamarle crisis que se tienen que resolver, la federación, como dices, tiene muchos colaboradores, ¿no?, dentro de la federación, pero también tienen miembros que son fundamentales en una federación, que son los clubes, ¿no?, los dueños de los clubes, las empresas que a final de cuentas ponen el dinero y hacen que esta industria siga caminando. ¿Qué tanto se apoyan con ellas? ¿Qué tanto hablan? ¿Cómo es la relación entre la federación y todos estos participantes, todos los miembros de la federación para poder resolver este tipo de problemas? Pues mira, es muy importante porque tenemos un consejo, el consejo de dueños, que son los 18 clubes de la primera división, perdón, de la Liga MX. Aunque hoy hay una separación, hay una independencia entre la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol, nuestra interacción es muy grande, es muy importante. El otro día estaba el presidente del Atlético de Madrid y porque tiene la intención de invertir en un equipo en México y nos decía, oye, obviamente lo invitamos a la nueva Casa del Fútbol y es un edificio muy moderno, muy padre, que tiene una serie de innovaciones tecnológicas importantes para tratar de reducir gastos y costos que son necesarios para el desarrollo del fútbol, ¿no?, y de cualquier edificio. Y él nos decía, oye, es que no puedo creer que en el mismo edificio esté la liga y esté la federación interactuando y con una independencia importante también. Y me decía, híjole, en España eso sería formidable, ¿no? Sería una innovación, ¿no? Y bueno,
te das cuenta que hay puntos de encuentro muy importantes y también pues, hay estira y afloja. O sea, hay equipos que entienden perfectamente el valor agregado que tiene el que sus jugadores jóvenes o mayores estén en una selección nacional. Por supuesto, o sea, la exposición, la competencia, el desarrollo deportivo de un jugador es mucho mayor si está en selecciones o en alguna de las selecciones que si no está. Otros equipos que tienen problemas de corto plazo y tú les llamas a jugadores que ya están en el primer equipo, pues acaban por en ese momento, por la coyuntura o por el entorno, tener cierta tensión o una gran tensión con la federación o con la selección nacional, por esa razón, ¿no? Pero hay que entender el contexto. Entonces sí hay una gran interacción, hay una gran ayuda y hay por supuesto una competencia feroz, ¿no?, entre equipos de la liga. Hablabas de que esta gente de España se sorprendía de la interacción o que estén en el mismo edificio la liga, la federación, y eso podría ser una innovación en España. En México apunta o se está preparando, todo apunta que nos estamos preparando para una innovación en términos de el futbolista, y me refiero a la asociación de jugadores que se está gestando, que está caminando, encabezada por Rafael Márquez, ¿no?, y diferentes líderes jugadores en nuestro país. ¿Qué opinas de esta asociación, tú que también fuiste futbolista y hoy encabezas, eres parte fundamental de la directiva de la Federación Mexicana de Fútbol? Pues mira, yo estoy abierto, yo en lo personal, y creo que la federación también deberíamos estar abiertos. Conocemos a Rafa desde hace mucho tiempo, de hecho acaba de cumplir 20 años como como jugador de la Selección Nacional de México, y eso pues, se dice muy fácil, pero son 20 años. Yo tengo menos tiempo retirado, ¿no?, que Rafa jugando en la selección. Entonces creo que es muy válido sentarnos, escucharnos, tratar de ponernos en los zapatos del otro y ver cómo podemos mejorar, porque hay mucho margen para mejorar. Sí creo que hay grandes diferencias entre algunas ligas en Centro y Sudamérica y la Liga MX en México. Yo te puedo asegurar que el 99% de los jugadores que tienen un contrato firmado con algún equipo de la Liga MX o Ascenso MX acaban cobrando, o sea, acaban cobrando. Y eso no sucede en otras partes del mundo. Y esa es una de las grandes diferencias que vale la pena resaltar, porque a veces lo vemos, no, sí hay que unirnos y todos contra el club que no pague, pero al final acaba pagando. Me tocó estar de cerca con algunos jugadores cuando sucedió el tema de Querétaro, y ellos me decían, oye, es que ¿qué va a pasar, León? Es que ustedes no se preocupen, al final van a cobrar. Y todos cobraron, el 100% de los contratos que tenían firmados con ese equipo que después fue adquirido y en fin, acabaron cobrando. Oye, se tardaron un poco más, que hubo un problema. Sí hubo un problema legal que se pudo solventar, y cuando ese problema se pudo solventar, acabaron cobrando todos todo. Entonces, eso es importante, ¿no? Tocas un tema que también, del que también es muy valiosa tu opinión, y tiene que ver con la gestión de algunos equipos de la liga. Particularmente vimos el tema de Jaguares y un retraso de pagos, algunos jugadores acusaban un incumplimiento de pagos. En nuestro país, con toda la circunstancia social, económica, política, luce bastante difícil tener a 18 dueños que puedan tener una gestión ejemplar, ¿no? Y parece que por eso dejamos entrar o permite la federación la entrada de algunos dueños que tienen ganas, que tienen un plan para seguirlo, pero a final de cuentas no es muy complicado terminar de cumplir al pie de la letra lo que debería de ser un dueño de un equipo de fútbol. ¿Qué opinas de esta circunstancia en México? ¿Crees que se pueda lograr en algún momento tener a 18 dueños que sean ejemplares, que tengan una gestión, una administración efectiva? Yo creo que vamos en camino. Bueno, si hablamos de hace 15 años, olvídate. O sea, tú me haces esa pregunta hace 15 años, te digo, oye, los problemas que vamos a tener en 15 años van a ser estos, pues no me la crees. Y sin embargo se ha avanzado muchísimo. Cada vez es más profesional el fútbol,
cada vez hay gente, personas mucho más capacitadas y especializadas para tratar, porque la competencia es feroz, es impresionante. Y eso se agradece porque algún cambio tecnológico o alguna innovación que algún equipo abraza y que le funciona, entonces a veces es replicado en otros, o se trata de hacer algo similar, ¿no? O sea, sucede en el béisbol en Estados Unidos. Aquí en México, digo, hoy el tema de Jaguares, oye, sí hubo problemas y además reconocidos por el dueño del equipo y hoy están al día, ¿no? Entonces, cosa que no sucede en Sudamérica. Los equipos los acaban descendiendo por estos problemas y los jugadores acaban por no cobrar, acaban cobrando el 20% o el 30% de lo que tienen firmado, de lo que tenían firmado. Ahí viene la liberación, ¿no? Oye, pues te pago con un porcentaje de tus derechos federativos, ¿no? O derechos económicos, o ambos. Y bueno, son diferentes fórmulas. Pero sí creo que hemos avanzado muchísimo y sí creo que en un futuro no muy lejano tendremos 18 más 18, porque también en ascenso cuenta, y cuenta mucho. La inversión, hay una gran barrera a la entrada, que es la inversión inicial que necesita tener una empresa o una persona física, una persona moral o una persona física para entrar al fútbol mexicano hoy. O sea, requieres de una infraestructura que no todos los estados la pueden proveer, como es un estadio de primer nivel. Hoy hay estadios de clase mundial en México. También hay otros, pero te puedo nombrar 5 o 6 que están a la vanguardia a nivel mundial, ¿no? Y bueno, eso pues también es parte de nuestra característica como país. Tenemos muchos contrastes yo creo que tenemos un talento impresionante en todas las, no solamente en fútbol, sino en todos los ámbitos. Y creo que tenemos también un rezago educativo grandísimo. Y ahí es donde como iniciabas la entrevista o la plática, que a mí me gustaría abrirla mucho más, bueno, abrirla más bien porque no hemos abierto nada, del tema de la persona. Y creo que si nos empezamos a fijar en eso, entonces vamos a meterle mucho más énfasis en el tema educativo, porque en la medida en que tengamos más jóvenes, más preparados, pues vamos a tener mucho más chance de solventar cuestiones básicas que necesitan algunos sectores en nuestro país, ¿no? Hay muchas preguntas que hacerle a Memo Cantú. Vayan preparando quien quiera hacer una pregunta. Te pregunto esto último antes de pasar con los colegas que nos acompañan hoy. México, hablabas de las circunstancias sociales, económicas, educativas, etcétera, de México. ¿Estamos preparados realmente para tener un mundial, pensando en que se vaya a buscar pronto la máxima fiesta del fútbol? ¿Estamos preparados para recibirlo? Queda claro que en tema estadios hay esta infraestructura, ¿no? Ya la mencionabas, pero como país podemos recibir hoy un mundial, y más en el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo en el tema político que nos afecta a final de cuentas de nuestro vecino del norte, que afecta a nuestro tema económico. ¿México está listo para recibir un mundial? ¿Fuiste al Mundial de Brasil? No. ¿Alguien fue de aquí? ¿Tú? ¿Estamos preparados o no? Olvídate. En infraestructura, en estadios, en hotelería, en infraestructura carretera, o sea, para un mundial, yo creo que con las circunstancias actuales, y más si se llega a probar, que espero que sí, casi estoy seguro que sí va a suceder, que va a ser de 48 equipos, sí creo que ahí tendríamos un hándicap en contra, porque no tenemos la cantidad de estadios necesarios para hacer solos un mundial. Entonces, ¿con otro país? Sí, de hecho, nuestro deseo es grande, ¿no? De poder tener una tercera Copa del Mundo compartida. ¿Por qué no? Yo creo que es la forma más viable. Es más, el presidente Infantino lo ha dicho, que él espera que en el 2026 se pueda autorizar o dar una Copa del Mundo a más de un país, para que lo puedan organizar más de un país, o sea, 2 o 3 países. Y creo que estamos en una zona ideal para hacer ese experimento o esa fiesta, porque es una fiesta, ¿no? Y además ahora habrá más invitados.
Antes de pasar con la pregunta, te quiero que nos expliques esto. El tema del dólar, el tema cambiario, ¿qué tanto le afecta a la Federación Mexicana de Fútbol? Digo, entiendo que le afecta a todo el país y que, bueno, pues mueve muchísimas cosas, pero en particular a la Federación, ¿cómo le ha afectado? Pues nos afecta mucho. Es un tema que no solamente el fútbol resiente, yo creo que resienten pues, todos los que, por ejemplo, importamos algo, pues acá, y normalmente fijas los precios en dólares, los precios están fijados en dólares de diferentes productos. Entonces, si sube el dólar, pues se te encarece el producto y necesariamente en algunas cuestiones, proporcionalmente habrá que pasarle la factura al consumidor, porque pues así es. Entonces, pero también es una gran oportunidad gracias a que también tuvimos una gran apertura, nos dimos cuenta de que abriendo la economía podíamos tener una mejor industria nacional. Se ha avanzado muchísimo en ese tema y hay empresarios que tienen productos de clase mundial y obviamente los venden en muchas partes del mundo, y también si eso sucede, si los productos de afuera se encarecen, pues necesariamente los de adentro se abaratan, y si tienen calidad, pues se consumirán mucho más aquí en México, y eso es bueno también. O sea, es decir, ves un área de oportunidad sí, sí. En toda esta situación. Pero obviamente que nos afecta la subida del dólar, y sobre todo en corto plazo, mientras te acoplas y te acomodas y tratas de resolver el corto plazo, yo creo que es una gran oportunidad para el mediano y largo plazo. Bien, ¿les parece si empezamos con las preguntas? Los micrófonos, ¿por dónde andan? Acá. Aquí en esta tercera fila. Un favor, se presentan para que Memo Cantú sepa de quién viene la pregunta y, bueno, pues ya les contestará. Hola, Raúl Barroso de Endeavor México. Con esta sinergia que comentabas hace un momento que hay entre la Federación y el Comité de dueños, de los 18 dueños de la Liga MX, ¿qué tanta injerencia puedes tener tú ¿Qué tanta injerencia puedes tener tú para que ellos apoyen más al futbolista mexicano? O sea, esto que tú decías de que si hay mejores jugadores, están mejores preparados, evidentemente nos conviene a todos, evidentemente a la Federación, pero ¿qué tanta injerencia puedes tú tener en ese comité o qué peso puedes tener tú para que ellos apoyen más? Obviamente quitando a Club Guadalajara y a Pachuca, que en mi opinión son quienes más apoyan a los jóvenes mexicanos. ¿A qué te refieres con apoyo? Porque creo que el mercado nos ayuda muchísimo a equilibrar muchas cosas. Yo soy de los que cree en que el mercado ayuda a resolver muchas inequidades. Y en esta pregunta específica, y mira que esto lo he platicado con Rafa a colación de la pregunta que hacías sobre la asociación. O sea, yo he oído algunas voces donde dicen, no, es que deberíamos de apoyar más a los jóvenes mexicanos para que tengan más oportunidad. La cantidad de dinero que se mete en el desarrollo físico, mental, en dieta, en futbolístico, es impresionante. O sea, yo creo que te puedo asegurar que la sub-13, la sub-15, la sub-17 y la sub-20, los torneos que tiene la Liga MX, 13, 15, 17 y 20, son los mejores de América. O sea, no opino de Europa, pero los de aquí seguro que sí. Entonces, si tú sales de la universidad y pretendes un sueldo mucho más alto de lo que está pagando el mercado, por una cuestión de una coyuntura donde hay un decreto que dice todos los ingenieros que salgan de las universidades mexicanas van a cobrar tanto, y resulta que estoy poniendo un ejemplo extremo, resulta que es 3 veces más de lo que paga el mercado, pues entonces, si a eso es apoyo, sí, pues estás apoyando, nada más que no vas a la larga, en el largo plazo, pues va a ser un problema más que una solución. Y lo que necesitamos es que en esa educación, en esa conciencia, el chavo que tiene 15, 16, 17, 18, 19 años, sepa que los espacios son limitados, muy limitados, y hay que prepararse muy bien, hay que tener
digo, saca la matemática. O sea, si tú divides cuántos jugadores crees que, más bien cuántos chavos crees que quieran jugar fútbol. O sea, hagamos un cálculo entre los 7 y los 17 años. Habrá unos 20 millones. Fácil. Digo, por hacer un cálculo rápido, chicharronero, como dice un amigo. Y hay 450 espacios para jugar en primera división. Si tú sacas el porcentaje, la probabilidad de que uno de esos llegue es 0. Entonces, creo que ahí te pongo en contexto un poco lo que significa la competencia. Entonces, si los chavos saben que hay que prepararse bien, hay que descansar bien, hay que alimentarse bien y hay que correr como bestias, entonces vamos ganando, porque el que llegue, entonces va a poderle comentar al que viene de abajo y decirle, oye, no, para llegar acá necesitas meterle, hijo. Porque además se requiere de un talento que es dado, o sea, que te lo regala alguien. Dios, yo digo Dios, o sea, te lo regala Dios. Oye, tienes estos talentos, ¿no? Eres rápido, eres fuerte, eres potente, sabes con la pelota. Son regalos, hay que aprovecharlos. Y no hay que solapar, o sea, no hay que irnos al otro extremo donde hay que solapar pues el hecho de que por el simple hecho de que eres mexicano necesitas un espacio en la Liga MX, ¿no? O sea, porque además la Liga MX toma sus decisiones de negocio en esta cuestión específica que comentas. Entonces, sí tenemos injerencia, pero es un tema que se discute y no se discute una vez, se discute muchas veces y sigue en la discusión hoy. ¿Cuál es un mejor equilibrio, ¿no? O sea, oye, que hay otras opciones más equitativas, a lo mejor sí, pero llegaremos a ese punto porque todos los que nos sentamos en esa mesa discutimos mucho esos temas y que son fundamentales para también el desarrollo de la selección nacional, porque a pesar de la independencia y de la interacción que hay entre Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, pues a nosotros sí nos importa que los chavos que tienen talento se les puedan crear esos espacios, porque los equipos sí requieren de esa visión. O sea, creo que Pachuca lo ha entendido muy bien, Santos lo entiende muy bien, Atlas lo entiende muy bien, bueno, Chivas por supuesto, pero Chivas es un tema. Tú le preguntas a Chivas, creo que mañana va a estar aquí José Luis Higuera, pregúntale si son baratos los jugadores mexicanos. O sea, los jugadores mexicanos de calidad son caros, porque no hay, todavía no producimos lo suficiente y además no tenemos la necesidad de vender. O sea, es un fútbol, a diferencia de Paraguay, Colombia, Uruguay tiene 3, 4 millones de habitantes, todos quieren jugar fútbol porque todos buscan una salida. Entonces los equipos son en algunos casos extremos, son como llaneros, digo, con todo el respeto que me merecen, porque además tienen grandes jugadores de gran talento, pero tienen una gran necesidad de vender. Entonces, por necesidad, venden y entonces se abren espacios, les guste o no. En México no tenemos esa necesidad, porque hay empresas importantes, hay un mercado que consume la televisión del fútbol, o sea, el fútbol por televisión o por internet o por como lo quieras ver. Hay un gran mercado en México y en Estados Unidos que consume la Liga MX y sus derivados. Entonces no tenemos esa necesidad imperiosa de vender jugadores, que al vender jugadores pues se crean espacios, ¿no? Y son ocupados por chavos. O sea, en Paraguay, en Colombia, en Uruguay, venden un jugador, oye, pues es que nos dan tanto y pues lo venden, y pues ¿quién está ahí? Pues tú vas para adentro. Oye, no jaló, pues gracias, a ver otro. No, pues no jaló, otro, hasta que uno pega. Y ese se desarrolla y obviamente que tiene cierta ventaja con los nuestros que tienen 20 años, porque esos los metieron por necesidad, a los 17, 18 años, tuvieron 2 años para curtirse, porque además no hay más. Y entonces sí acaban teniendo un gap, y ahí yo creo que esos equilibrios se van a dar con el tiempo. Yo creo que vamos a tender, pasamos de un extremo al otro, creo yo, o bueno, pensando, porque como hay cámaras, creo que nos vamos a ir acercando al centro poco a poco.
¿Crees ¿crees que la regla, como está evolucionando la regla en relación de foráneos y nacionales en la liga, ayuda a caminar adecuadamente para alcanzar ese equilibrio en el mercado de mexicanos extranjeros? Pues mira, es que hay ejemplos puntuales, ¿no? El Atlas, el partido pasado contra Cruz Azul, en el Estadio Azul, jugó con 10 mexicanos. Y el arquero se le lastimó, puso un mexicano, debutaron a un chavo y pusieron a los otros 3. Entonces acabaron jugando con 10 mexicanos. Y mira que tienen, los extranjeros que tienen calidad. Atlas, ellos, Pachuca, ¿no? Pumas y evidentemente bueno, Chivas Pumas, son los 4 que menos foráneos tienen registrados en la liga. Mira, Pumas, yo platicando con Rodrigo, y además porque lo ha dicho públicamente y ha hecho parte de su objetivo es convertirse otra vez en un semillero de la selección nacional, en todas sus categorías, lo cual te habla de una decisión de negocio, ¿no? O sea, es una decisión de negocios de Pumas que dice, yo creo que hay talento mexicano y lo voy a desarrollar y vas a acabar jugando con mis jugadores en tus selecciones nacionales. Perfecto, bienvenido. Pachuca tiene muchos extranjeros, pero también le hace espacio a los mexicanos que tiene con calidad, los va llevando. Compra muchos jugadores mexicanos jóvenes también, y hacen un gran trabajo de escauteo. Los equipos que se han preocupado por desarrollar el negocio, porque tener jugadores buenos mexicanos es un gran negocio y va a ser cada vez más. Pregúntenle a Pachuca. Pregúntale a Chivas, también ha vendido. Bien, una siguiente pregunta, acá arriba, al lado de la consola, por favor. Preguntas a Doc, por favor. Gracias. Rodrigo Latorre de Vivo Deporte. Ahorita hablabas un poquito del tema del negocio. Yo he visto que en otras ligas, la MLS y modelos de negocio de las ligas gringas, el NFL, NBA, las federaciones o la liga como tal trabaja para lograr que los equipos sean rentables. ¿Qué tanto en México la realidad es que los equipos de fútbol son rentables? ¿Y qué tanto la federación, la liga están trabajando en, pues a lo mejor reducir un poco el tema de los costos altos como son los sueldos de los jugadores, unificar la compra, la venta de los derechos de tele, patrocinios, etcétera? Pensando que tradicionalmente el último mandato, los últimos años de la federación ha sido con una visión comercial muy importante, que lo ha hecho muy rentable a la federación. ¿Qué tanto están pensando en trabajar con los equipos para desarrollar esa rentabilidad a futuro, pensando sin tener los datos en la mano, pero que muy pocos equipos en el fútbol mexicano, sino es que a lo mejor ninguno es realmente rentable? Entonces, ¿qué tanto están trabajando ustedes en conjunto con ellos para trabajar ese tema de la rentabilidad? Haces una muy buena pregunta. Yo creo que hay algunos equipos en México que están integrados verticalmente. El caso de algunos que el dueño principal es una televisora o una empresa, una transnacional importante, a veces están integrados verticalmente y a lo mejor el equipo por sí mismo no es una unidad productora, o sea, no es una unidad de negocio ganadora, pero cuando lo integras verticalmente, sí. Yo creo que hoy la mayoría de los equipos son rentables. No se diga el caso específico de los del norte, ¿no? Que tienen el ingreso por taquilla más alto del país. Esos equipos, y mira que te lo digo porque yo he estado en el draft como jugador, como directivo, como dueño y como miembro de la Federación Mexicana de Fútbol. Y la constante ha sido los equipos del norte, de Monterrey, por ejemplo, pues llegan al draft y están mucho más cómodos porque de entrada tienen el ingreso de taquilla en la bolsa. Cuando llegan al draft ya lo tienen en la bolsa. Entonces, pues está más fácil porque las decisiones de negocio ayudan a que las decisiones de negocios de estos equipos ayudan y obviamente la afición pujante que tienen ayuda a que estos puedan tomar mejores decisiones deportivas.
que en muchos, digo, el último campeón es de Monterrey, Tigres, ¿no? Y tiene, si tú lo ves, tiene un roster impresionante, tiene un equipazo, igual que otros. O sea, América yo creo que tiene también muy buen equipo. Yo no voy a poner nombres específicos, pero sí hay. Ya dijiste nombres. Ya dije dos, pero Monterrey, los Rayados tienen hombre por hombre, son grandes equipos. Entonces yo creo que sí nos preocupamos, es algo que siempre está en la agenda, no de la Federación Mexicana de Fútbol, sino de la Liga MX. El tema de la inflación, pues es un tema provocado por los mismos equipos que tienen ese deseo grande de ganar. Y a veces se traduce en pagar más para poder tener a los mejores. Sucede en Europa, ¿no? O sea, en Inglaterra muchos equipos no son rentables y son los que tienen el mayor ingreso promedio por equipo en todo el mundo. Entonces yo creo que más es una decisión de negocios más que la cantidad de ingresos que tengas, ¿no? No sé si hay mucho todavía para preguntarle a Memo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, pero ya estamos cortos de tiempo. Entonces, les agradecemos mucho a los que han estado aquí. Memo, muchas gracias. Se pasó rapidísimo el tiempo. La verdad es que hay muchísimos temas para debatir. Ya estaremos en alguna otra ocasión hablando de esto. Muchas gracias, Memo, por acompañarnos en el CIS 2017. Un placer, gracias.